Pues bien, hace 27 años la Ciudad de México despertó con uno de los peores sismos de la historia de México, un movimiento telúrico que cambió la forma de construir en nuestro país y por supuesto también cambió nuestra cultura en cuanto a los sismos. Pues ya que hoy en día pues los mexicanos a través de los simulacros de evacuación estamos mejor preparados pues para este tipo de manifestaciones de la naturaleza. Esta noche, para explicarnos cómo se han modificado las estructuras y lo que tenemos que revisar en nuestras casas después de un temblor, nos acompaña la maestra en estructuras, Patricia Máximo Romero. Maestra, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué cambió? ¿Por qué un sismo como el del 85 causó tantísimo daño? Sí, lo que pasa es que anteriormente al sismo estaban establecidas unas normas de construcción, eran las normas técnicas de 1966 y 1976. Bajo esos conceptos se diseñaron las estructuras, principalmente en México. Entonces, no se esperaban amplificaciones tan grandes y tan intensas como las del sismo del 85, por eso fallaron las estructuras. Sí, los reglamentos y las normas se habían diseñado, pero para respuestas dinámicas del suelo menores a las que se presentaron por ese sismo. Sí, en este caso, pues el tipo de fallas que tuvieron las construcciones fueron por pisos débiles o suaves, es decir, cuando tenemos edificios de varios niveles y en la planta baja solamente tenemos columnas y lo demás está vacío, por decirlo así, como los estacionamientos, se considera que es un piso débil. Entonces la fuerza sísmica se presenta, daña las columnas y los demás pisos se van de lado. Claro. Sí, esa es una falla. Otra falla muy común en este tipo de sismo, fue el golpeteo entre las estructuras, porque anteriormente también no se dejaba una junta de construcción, que en la actualidad ya está diseñada de acuerdo al periodo de vibrar de cada tipo de estructura. Entonces deja una separación entre una construcción y otra, y anteriormente no se hacía. Es muy interesante porque, bueno, pues durante un temblor evidentemente las estructuras se mueven y una vez que el temblor pasa, continúan moviéndose. Así es. Esto debido a que cada construcción tiene un periodo natural de vibración y esto es muy interesante y te voy a decir por qué. Porque el movimiento del suelo cuando se presenta una excitación como la de un sismo también tiene un periodo natural de vibración. Oscila y también se mueve en varias direcciones. Algunas veces la gente dice, bueno, es que yo sentí que el temblor fue trepidatorio. Sí. Y esas personas lo interpretan así porque se encontraban en campo libre, es decir, a nivel del piso. Las personas que se pudieran encontrar en la parte superior de los edificios dicen, no, pues es que yo lo sentí como oscilatorio. Es decir, las estructuras oscilan, se mueven de un lado para otro y ese es el periodo natural de vibración, el primer modo de vibrar. Pero también cuando la fuerza sísmica le pega a la estructura, entra la estructura en otros modos de vibración y es cuando se empieza a torcer. Si te imaginas una estructura de, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, de 2 niveles. El primer modo de vibrar es cuando oscila de un lado a otro. El segundo modo de vibrar es cuando el primer nivel se va o se desplaza del lado derecho y el segundo del lado izquierdo. ¡Oh, Dios! Y hay una combinación de modos también. Claro. Entonces, por eso la gente lo percibe o lo siente de una forma diferente. Ahora bien, los temblores o qué tipo de movimiento es el que más daño hace a las estructuras? El vertical. Sí, porque el horizontal la mueve, la desplaza de un lado a otro. El que es trepidatorio. Así es. Sí, porque... Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo y para los lados. Y para los lados. De hecho, las ondas sísmicas se entran a la estructura en diferentes direcciones. Los acelerómetros y los sismómetros generalmente la registran en tres direcciones, en 2 que son horizontales y ortogonales, norte-sur, este-oeste, y en una vertical. Pero hay sensores que tienen más canales y las registran en otras direcciones. Pues ahora bien, estoy segurísima que la mayor parte de nuestros televidentes no tienen ni idea
o no tenían idea de todo la complejidad que nos estás explicando, todo lo que trae consigo un sismo para las estructuras en donde vivimos. Entonces, cuando se da un sismo, pues gracias a Dios no nos ha tocado otro de 8.1, 8.2, pero cuando se da un sismo por ahí de 6, ¿en qué tenemos que fijarnos en nuestras casas, en nuestras estructuras hoy en día? Pues primero hay que mantener la salud estructural de la casa o de los edificios. Entonces, para ello hay que identificar las patologías, es decir, humedades, coloraciones diferentes a los colores de los materiales originales, fisuras, agrietamientos, corrosión del acero también. Primero se tienen que identificar y posteriormente se tienen que reparar las estructuras. Ya. Sí. Por ejemplo, si tenemos una casa de 30 años, por decir, lo ideal como prevención, por supuesto, de nuestro patrimonio, de nuestra propiedad y de la vida de nuestra familia, si todos vivimos ahí, es que la revise cada cuánto un ingeniero. Pues estamos hablando de un promedio de 5 años. Ajá, cada 5 años. Sí, cada 5 años, así es, porque los materiales se van degradando. Entonces hay pues factores que afectan a las estructuras, como son las sobrecargas, que son los sismos. Sí. También en ocasiones se hace cambio de uso. Las estructuras se diseñan para soportar ciertas cargas, pero para un determinado uso. Por ejemplo, un edificio que fue diseñado, o una casa habitación, que fue diseñada como tal, como casa habitación, y se le cambia el uso. A oficina. Y se utiliza como oficina o bodega. Entonces, las cargas incrementan y obviamente pues es una estructura vulnerable o más vulnerable ante otro tipo de cargas. Bueno, pues Patricia, como siempre, te agradecemos muchísimo que hayas venido, nos hayas acompañado esta noche en Enlace México. Hoy que se cumplen 27 años de aquella tragedia. Así y que es. por supuesto todo lo que nos comentas es aprendizaje, es prevención para todos nosotros. Tú eres una experta, nosotros no. Pero esta información que has compartido con todos nosotros es importantísima pues para preservar el patrimonio y la vida, por supuesto. Así es. Te agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vámonos rapidito al corte, quédese, seguimos en Enlace México.